Rotativo Digital con Octavio Campos, el podcast. Hola amigos de Viáticos AC, bienvenidos a su espacio Rotativo Digital. En esta ocasión vamos a platicar con dos grandes periodistas deportivos acerca del Mundial. Nos acompaña el hombre que más sabe acerca de la historia de la selección mexicana, don Francisco Javier Sánchez, y otro gran amigo periodista deportivo de muchas décadas, Héctor Reyes. Bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué le espera a México en este Mundial? Estamos a una semana a días de que se inicie el Mundial. La verdad, la selección ha causado una expectativa a medias, Octavio. Como que no se siente la confianza de anteriores ocasiones. En la Copa Mundial de 1970, para poner un simple ejemplo, era un equipo muy nivelado, con muy buen fútbol, pero tenía la mala característica de que estaba dividido. Además, 4 días antes de que arrancara la Copa Mundial vino una tragedia que fue la fractura de tibia y peroné de Alberto Onofre en una cascarita que ya estaba a punto de terminar. Estaban los muchachos, se picaron, estaban 3-3 y que meta gol gana y que de repente les dijo a Raúl Cárdenas, ya está lloviendo, muchachos, ya le paramos. Espérate, Raúl, que ya falta poquito. De repente viene la tragedia de la fractura de Alberto Onofre y estábamos a 96 horas del arranque del Mundial, un poquitito menos de horas, y dijeron, pues cambia todo el sistema ofensivo, cambia todo el diseño táctico. Todo el diseño táctico giraba en torno a Alberto Onofre. Bueno, se logró. Había jugadores que podían suplirlo, estaba un Mario Velarde, estaba sobre todo un Antonio el Negro Munguía, que era de jugador del Necaxa, que también tenía mucha calidad, pero que estaba destinado a la banca porque la estrella era Alberto Onofre. La selección hizo un buen trabajo, sobre todo en el aspecto defensivo, porque no se aceptó gol en toda la primera ronda. Ha sido la única ocasión que México ha logrado que 270 minutos en una Copa Mundial no se reciba gol. Y luego pues, los 25 restantes de cuartos de final contra Italia. Repito, vino ese Waterloo, se echan la pelotita, porque tuve la oportunidad de platicar con ambos, entre Raúl Cárdenas e Ignacio Calderón, que manejaba Raúl Cárdenas, que le daba a Ignacio Calderón de repente como una especie de telele. Después Ignacio Calderón dijo, no. Ahí está medio equivocado Raúl, todavía vivía Raúl Cárdenas. Fue una mala tarde de la defensa, que había tenido un enorme desempeño, y también hasta cierto punto un poquito de mala tarde de Ignacio Calderón, que después injustamente lo conocieron a partir de ahí como Ignacio Coladerón. Y llegó la selección mexicana a cuartos de final, primera ocasión que clasifica. Entonces se puede decir que tuvo, en ese tiempo eran 16 selecciones, ocupó finalmente el 6º lugar. Es una posición aceptable, aunque se podía aspirar a llegar a semifinales y por consecuencia quedar entre los 4 primeros. Era una situación diferente. 16 años después viene el Mundial de México 86, ya mejor organizada la situación. Los seleccionados estuvieron prestados un año al servicio del entonces director técnico Velibor Milutinovic. No jugaron los famosos torneos Pro de 85 y México 86. Se concentraron durante mucho tiempo, hicieron una gira por Europa en el 84, después una gira por Sudamérica en ese mismo año, después una gira también por Medio Oriente, y después se enfrentaron a equipos europeos que vinieron aquí a México a unos triangulares en el verano del 85. La preparación fue muy diferente. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Ahora ya hay elementos que juegan en Europa, casi un equipo titular, entre 12, 13 hasta 14 elementos, pero varios de ellos no son titulares en sus equipos, quitando a Johan Vázquez, Mateo Chávez, y tal vez, ni Jorge Sánchez. Pero pues son poquitos, y ni Raúl Jiménez, a veces Raúl Jiménez juega, a veces no juega. Pero poquitos son los que son titulares absolutos. Ahora ya se pasa, Octavio, al famoso sistema que se da en las fechas FIFA. Me prestas a los jugadores 3 días antes, viajan, entrenan un partido, concentración y juego. Incluso luego ya más es un entrenamiento y al otro día el juego. Ya no se tiene la preparación que se tuvo. Regresando tantito al 1970, desde 1968 se formaron 3 selecciones, la zona norte, centro y bajío. De ahí se seleccionaron como a 70 jugadores y de ahí se hizo una nueva selección para tener a un grupo.
16 años después, repito, se tiene a los jugadores prácticamente un año, y Bora Milutinovic tuvo siempre su cuadro base. Prueba de ello de que de 22 elementos que son para el Mundial 86 solamente juegan 16. 6 se quedaron en el banquillo, digamos. Ya tenían su cuadro muy definido, lo único que hizo fue cuando llega Hugo Sánchez, quita a Miguel España, porque tenían un aparato defensivo muy bueno con bloque de 4, y juega Hugo Sánchez, y después mete a Miguel España de cambio, a sabiendas de que Tomás Boy tenía también problemitas de tobillo, ya veterano y proclive a las lesiones. Entonces sacaba a Tomás Boy, metía a Miguel España, después Carlos de los Cobos, Alejandro Domínguez, etcétera. Pero era un equipo que se sabía que se jugaba. Esta selección apenas de unos 5 o 6 partidos para acá ya se ha mostrado un estilo medio definido. Porque antes era nada más aguerrido, y bárranse, y priorizar el ser en la portería propia, y a ver qué pasa. Lo que sí no se ha podido quitar, Octavio, es la anemia ofensiva. Tienen 10 goles en lo que va del año, en 6, 7 partidos. La anemia ofensiva se nos ha quitado. Eso sí, muy buen trabajo defensivo, solamente se ha recibido un gol. Pero pues, ¿cómo se ganan los partidos? Con goles. Es lo que define, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? ¿El quinto partido para este Mundial? Se tienen que dar circunstancias. Una, la principal, quedar en primer lugar del grupo. ¿Qué ha sucedido en ocasiones? Decimos, ¿la selección mexicana tiene como aliados? Sí, el clima, la altura, la catedral que es el Estadio Azteca, el público, todo eso ayuda. Pero ¿por qué tener agentes externos y no decir, no, yo tengo a Héctor y a Octavio que son muy buenos elementos, que se la parten en la cancha, que saben a qué juegan, que Héctor va por la izquierda, Octavio va por la derecha, y meten gol y me definen el partido? Pero no depender de que, ay, la altura, 2.240 metros va a ahogar a los africanos. El clima, ay, ¿cuántas veces ha pasado? Yo soy testigo, yo fui a cubrir el Mundial del 86, el día de la inauguración en Italia-Bulgaria empezó sol y después terminó con un nublado. Aparte, pues los africanos, allá en su continente, el famoso continente negro, las temperaturas son infinitamente superiores aquí. Obvio, la altura no es, pero se conversa una cosa con la otra. El clima más fuerte allá, posiblemente aquí es la mayor altura. Pero ¿qué tal si ese día, Octavio, amanece como hace unos cuantos días? Que estuvo el día nublado, ¿qué tal si amanece lloviendo? Puede ser hasta una muy deslucida ceremonia inaugural por la lluvia, porque una lluvia desluce cualquier espectáculo. ¿Y qué tal si estamos nosotros? La altura, el clima, el público, y ese día nos llueve, va a estar la gente, no se permiten paraguas, pero va a estar con sus impermeables, a lo mejor una ceremonia más rápida de lo común, y los africanos se van a sentir como peces en el agua, porque va a estar la lluvia y el clima favorable. Entonces, repito, dependen varios factores. Uno, que se quede en primer lugar para que no salga del Estadio Azteca, se jueguen 2 rondas más, porque ojo, ahora ya se incrementó una nueva ronda, porque ya son 48 países en lugar de 32. Ronda de 16avos, cuarto partido, ronda de octavos, quinto partido, que yo siento que es ahí donde llegaría México. A mi juicio, si se queda en primer lugar, se llegaría tal vez a ese quinto partido, pero que de todas formas no es la meta, y ahora la meta sería ya el sexto. Pero como dicen, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ni siquiera correr antes que gatear. La falta de gol hace pensar que a lo mejor no se queda en primer lugar, se iría a Estados Unidos en la segunda ronda, y posiblemente se dice, no, pero México tiene una segunda afición en Estados Unidos, incluso hasta más fiel. Pero ¿qué ha sucedido de un año y medio para acá? No están resultando las cosas. En el despeje del portero viene el famoso grito homofóbico. Entonces allá también ya es lo que está pasando, que están, lo que se dice, matando a la famosa gallina de los huevos de oro. Ya también allá en Estados Unidos ya se rebelan, ya no se conforman con que, viene Chana, viene Juana y Sutana. No, pero yo creo que venga Perengana, Sutano, fulano, mengano, el cuadro estelar. Y ya por eso también se están rebelando. Podría ser que igual en el cuarto partido ahí acabe la cosa. Francisco, Héctor, les pregunto, tú hiciste la remembranza de la época de Bora, el hecho de que durante año y medio haya trabajado con una selección base sin Hugo Sánchez
y creo que una semana antes, un mes antes lo regresan de España y dicen, es el bueno. Oye, pero año y medio jugamos otros y era distinto el que estaba en lugar de Hugo Sánchez, etcétera. ¿No creen que también eso le ha fallado a la selección de estar siempre dependiendo de los que están en Europa? Bueno, Javier Aguirre tiene esa convicción de alinear a los que están jugando en Europa, pero como dice Paco, no juegan lo que tienen que jugar, o sea, no están en condiciones, vienen a nivel del mar, vienen también a la altura, es otro factor que es visible. Yo, como Federación Mexicana de Fútbol, hubiese hecho lo que hizo en el 86 la Federación Mexicana de Fútbol. Agarró de base el equipo de Pumas, con Bora Milutinoque al frente. Aquí sería lo mismo, sería el Guadalajara, que realmente jugó muy bien, fue espectacular, fue ofensivo, motivó a la gente como Menotti lo hizo en su tiempo, que transformó la mentalidad de la selección mexicana de fútbol. Yo hubiese apostado por Milito con la de Guadalajara, con refuerzos, como en el caso de Johan Vázquez, que en realidad es un jugador ídolo ya en Génova, y yo creo que hubiese cambiado, también capitán, yo creo que hubiese cambiado la perspectiva, aunque dicen que Javier Aguirre está entrenando como lo hizo Bora, que dicen que ya es a destiempo, que ya es un sistema caduco, pero en realidad poca esperanza se tiene de México, y la afición así lo siente, ¿no? Y después vienen los precios exorbitantes para ver un partido con costos de 80,000 pesos, 240,000 pesos, es un mundial para solamente gente pudiente o que realmente es amante del fútbol, porque gastar esas cantidades para ver en lugar de selección, de excepción nacional, que incluso a nivel técnico parece que ya están divididos. Rafa Márquez y Javier Aguirre ya no están como se pensaba trabajando de la mano, e incluso ya la federación quieren ver la manera de romper con el contrato de este jugador que se hizo entrenador con el mejor equipo del mundo, que es Barcelona, con jugadores que han destacado y que van a ser parte de la selección de España en el Mundial y que son favoritos para ganar la Copa. Y bueno, pues ahora va a quedar con el perro de las dos tortas, ni con la selección, ni con el Barcelona, ¿no? Ahí yo creo que el que salió perdiendo es Rafa Márquez, que es un emblema y un símbolo de la selección mexicana de fútbol. O sea, yo le veo muy pocas posibilidades. Ojalá pase la primera ronda, por lo menos para motivar y que justifiquen los enormes gastos que ha hecho la Ciudad de México, que pues en realidad hablar de más de 3,000 millones para 3 juegos, que en realidad pues no van a ser, bueno, 5 juegos, pero de la selección mexicana. Yo creo que no se va a ver redituado en lo que esperan de turismo, de imagen, muchas cosas que ahora con la manifestación de la gente, pues es un punto medular en cuanto a la visibilidad de la Ciudad de México y de México como un país boyante, como se hizo en el 70 o los Juegos Olímpicos del 68. Se manejó, señor Octavio, perdón, que se esperaban 5,5 millones de turistas del extranjero, ojo, no turistas, por ejemplo, una persona que vive, por decir, en Guadalajara o en Mazatlán, por decirlo, que iba a venir aquí. No, eso no contaban, eran 5,5 del extranjero. Yo no he escuchado que no lleguen, creo que ni 2. Los costos, el avance de la gentrificación, todo lo costoso que está el alquilar, vivir, hospedarse por la zona cercana al Estadio Azteca. Se han triplicado los precios y yo me imagino que se van a quedar así las rentas. Entonces son una serie de factores que están obrando en contra. Por ejemplo, comentaba Héctor, la cantidad de partidos. Hay boletos que son precios exorbitantes. Acaban de liberar precios, unos boletos que no son unas zonas muy, muy estelares, en 55,000 pesos. Hay boletos, por ejemplo, para la final. Me fui de espalda cuando leí. En la famosa compañía de reventa legal, que en Estados Unidos está legalizada, hay compañías con reventa legalizada, hay una muy famosa que se llama Stop Hub. Está para un boleto en un sitio estelar en la final en $3,280,000, $280,000. $3,280,000. ¿Quién va a pagar eso? Solamente un supermillonario, ¿no? Un billonario. Los precios están fuera de este mundo,
Solamente habrá para la gente que, los que tienen dinero, ¿no? Porque ya no es como era antes. En el 70 uno se iba a formar a su taquilla o iba a comprar a los bancos sus boletos. En el 86 se compraron series, también en bancos, ya banco desaparecido, por cierto. Ahora fue con sorteo. Por ejemplo, los partidos que yo supe de primera ronda que tienen una enorme demanda son el Portugal-Colombia e increíblemente el México-Corea del Sur. Son de los partidos con mayor número de demanda. El de Portugal-Colombia tenía 3,5 millones de solicitudes. Cuando creo que ese partido se va a jugar si no estoy muy seguro, en el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en Foxborough, Massachusetts. Ahí caben 68,500. Si había 3,5 millones de solicitudes, no nos van a poder entrar 68,000. Entonces, por eso es que también han sido unos precios exorbitantes. Es un mundial que va a dar de qué hablar en varias aristas. En lo político, en lo social, vamos a ser testigos o vamos a enterarnos de historias pues, hasta cierto punto horribles, porque no va a faltar el que yo ya tengo mi boleto, pero hubo sobreventa, y Paco ya tenía su boleto, pero llegó X y le dieron la preferencia porque llegó media hora antes que yo. Va a suceder eso, recuérdalo, se lo estoy diciendo a días del evento. Va a ser el mundial más politizado de la historia, posiblemente hasta más que el de Italia en 1934, cuando ganó el conjunto local, casi por mandato y órdenes del dictador Benito Mussolini. En Europa, por ejemplo, otra vez estaba viendo una nota que Francia tiene 3 selecciones ahorita. No digo, ya vino una, la oficial, pero si hubiera pasado a cualquier cosa, tienen otros 11 jugadores, y si de eso les pasa algo, tienen otros 11. ¿Por qué México no puede, en un país de más de 130 millones de mexicanos, tener a 11 o 22 hombres que sepan jugar fútbol? Hay muchos intereses. Mire, la verdad, 3 selecciones, yo sí lo veo un poquito complicado, pero sí, Argentina, Francia y tal vez España sí tienen fácil para montar dos muy competitivas. Ya la tercera ya tendría un poquito sus flaquezas. Tal vez va a ser también igual. ¿Por qué no se tienen buenos jugadores? Pues porque aquí hay muchos intereses, Octavio, aquí hay muchos intereses. El directivo no le interesa a la selección mexicana, ni que México se convierta en potencia. Él ve el agua a su molino. A mí me interesa que mi equipo, sea Cruz Azul, sea Toluca, sea América, le vaya bien. Yo velo porque trae mis mejores refuerzos, mis mejores extranjeros. Yo no quiero prestar a Octavio porque te lo presto y me lo regresas con una fractura de tobillo y se me va a quedar el hombre medio año sin jugar. Y yo soy el que le pago porque no le paga a la federación. Se dice, no, pues que el orgullo de la camiseta, vas a portar la camiseta, se te van a dar viáticos, se te va a dar un premio, y hay un premio, se te van a dar boletos para tu familia. Sí, claro que sí. Pero el que paga, el que te paga a ti, Octavio, el que te paga a ti, el que me paga a mí, es el Toluca, el Cruz Azul, el Atlante, el que sea. Entonces esos equipos velan por sus intereses. ¿Qué ha sucedido? Que ya la inmediatez, el fútbol mexicano se convirtió todo en una inmediatez, el resultado inmediato, nada de proyectos a largo plazo, pero ¿qué vino a perjudicar mucho? La creación de los torneos cortos, el que haya 2 liguillas. Antes eran torneos largos, 30 fechas, después se subió a 34, después se subió a 38, y cuando hubo 21 equipos, hasta 40. Eran otro tipo de proyectos. Si estaba trabajando muy mal el equipo bajo la dirección técnica de Francisco, hay que aguantar, no aguantar. Pero si ya ligó, ahora sí ya 8 derrotas. Yo recuerdo perfectamente en época de los torneos largos, Octavio, que había equipos que ligaban 6 derrotas consecutivas. La siguiente era empate. Ahora, ¿cuántas veces con 2 o con 3 los corren? ¿Qué se hace? Se apuesta por el director técnico extranjero. El director técnico extranjero viene un uruguayo, la plantilla que predomina. Si se pueden tener a 9 extranjeros, 7 en cancha, me lleno de uruguayos. Porque conozco a Héctor, conozco a Octavio, conozco a fulano, conozco a Perengano, que se vengan para acá. Eso le quita lugares y posiciones, oportunidades al jugador mexicano, me lo relegan. Entonces de un cuadro de 11, pueden jugar nada más 2 mexicanos, o 4. Por eso no se les da el desarrollo. También hay intereses. El compadrito, el hijo, el sobrino del patrocinador de la casa tequilera, mira, mi sobrino es muy bueno,
Oye, pero yo tengo a Héctor que tiene mucho talento. No, pues es que me vas a ver en la penosa necesidad de que me vaya otro equipo de la misma ciudad a que lleve mi producto. No, pues quitamos a Héctor y que venga el recomendado. Y el recomendado no tiene la misma capacidad que Héctor. Pero ese tipo de interés, ese tipo de relaciones, ese tipo de imposiciones provocan que el fútbol mexicano no destaque. Los extranjeros, el que no haya algún factor muy importante, que no haya ascenso y descenso. Porque todos se van a la cómoda. El no descenso se crea en el 2018 a raíz de que estaban muy apretados los equipos del grupo Orlegui, Atlas y Santos. Al dueño se le ocurrió, dijo, ¿cómo le hago? Se me van a ir los dos equipos. Pues vamos a hacer esto, que hagamos una campaña, que no haya no descenso, por favor, échenme la mano. Y se le echaron que después uno de sus dos equipos fue bicampeón. Bicampeón, pero con unas ayudotas bárbaras. Fue el Atlas campeón, pero con unos goles en fuera de lugar, unos codazos de que le abrieron a un jugador de Pumas la cara y no marcaron penalti. Fue muy descarado. También con Chivas en este torneo, ¿no? Se habla mucho del arbitraje y la tendencia, ¿no? A favorecer a determinados equipos como el América, ¿no? Que es... Ellos por historia, ¿no? Sí, es tradicionalmente, sí. Finalmente, y gracias por aceptar, Francisco, Héctor, ¿qué nos va a dejar el Mundial? Como aficionados, como mexicanos, ¿y qué le deja al país el Mundial? Va a ser un mundial, como todos los deportes, como incluso ya Juegos Olímpicos para la televisión. La gente que siga el mundial por televisión, ya no se va a vivir esas emociones, por ejemplo, de ir al Monumento a la Independencia para festejar el triunfo mexicano o cualquier pretexto para unir a la gente. No, aquí incluso hasta para llegar al Estadio Azteca ya no va a haber la posibilidad que los autos lleguen ahí, ¿no? Van a ser de autobuses que van a cobrar 500 pesos de ida y vuelta. Unos cercos. El Metrobús y no el tren ligero, ¿no? Que por cierto se acaba de descarrilar. Entonces, yo creo que lo va a dejar en el Mundial 70 la presencia de Pelé. En el 86 la presencia de Maradona. Y en este Mundial, pues todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer Ronaldo y qué va a hacer Messi. Son las máximas figuras del fútbol mundial. Y sobre todo, pues la pelea por el título, porque lo vimos un poco en el Mundial de Clubes, o sea, cómo se desarrolla el fútbol, la capacidad futbolística de los europeos es extraordinaria, obviamente con las mejores contrataciones argentinas, brasileñas, africanas, en realidad se nutren mucho de Marruecos. Marruecos que puede ser otra vez la sorpresa para este Mundial y se habla poco que va a ser rival de Brasil. El partido más atractivo de esta primera fase en México, que va a ser Guadalajara, el Uruguay contra España, y que yo creo que es uno de los más atractivos dentro de esas primeras rondas. Yo creo que para México el Mundial pues nada más va a dejar la sombra de lo que representó el 70, el 86 y ahora el 2026 como la posibilidad de que son 3 mundiales para el Estadio Azteca, un coloso que pues fue remodelado, pero no como se esperaba, ¿no? En realidad no quedó como un estadio de primer mundo, ni tampoco como ese estadio nostálgico, que incluso hay creo que zonas donde nada más ven media cancha, ¿no? Eso es increíble. Cuando de plano no ves nada, Pedro ¿no? Ramírez Vázquez, el arquitecto, planeó todo para que tuviera la óptica para todo el mundo. Incluso yo recuerdo, por ejemplo, que estuve en el Maracaná, en los Olímpicos de la clausura de los Olímpicos de Río 2016. De Río, ya cuando estás en la parte de arriba, pues ves a las personas, necesitas binoculares porque realmente no aprecias el conjunto, pero no las particularidades que puedes ver en la televisión. O incluso, yo creo que es mejor verlo, si estás en el estadio, ver el juego y tener tu celular siguiendo el partido. O por la pantalla gigante. También, pero creo que no es tan gigante como se esperaba, sí. ¿No? Es pequeña en el Estadio Azteca y pues ya queda nada más la nostalgia, ¿no? ¿Qué va a dejar, Octavio? Para mí poco, porque hay que tomar en cuenta que es una rebanada de mundial. El pastel estelar se lo lleva a Estados Unidos con un total de 78 partidos. Aquí van a ser originalmente 10, pero a cambio del formato de los grupos, finalmente quedó en 13. No nos tocan partidos de rondas decisivas. Recordar que a partir de cuartos de final, todo el evento se disputa en Estados Unidos. Ya ni México y Canadá tienen hasta octavos. Y si no llegara México a los octavos, que fuera eliminado en 16avos,
va a dejar poco. ¿Por qué? Por los costos tan enormes, reforzando lo que dice Héctor, va a ser un mundial enteramente para la televisión y para las redes sociales, porque, pues sí, la gente adulta la televisión. Están los horarios muy acomodados para los horarios de Asia y de Europa. Si nos echamos una ojeada al fixture, al calendario, va a haber partidos que van a arrancar 10 de la noche, 3 de la tarde de Asia, 8 de la noche también para favorecer Asia y unos a las 10 de la noche para favorecer Europa. Va a haber uno que otro por ahí en la mañana, pero también horario estelar allá. Recuerda que ya no aumentamos nosotros el horario de verano, ya son nuevamente 8 horas de diferencia. Partidos que podamos pensar memorables, el que dijo Héctor, el Uruguay-España, que va a ser en el estadio de la ciudad de Guadalajara. Aquí, pues, la posibilidad de que México, sí, que pueda jugar 4, pero estamos va a jugar 2 seguros, pero estamos en el hubiera, que quepa la posibilidad de que juegue 2 más, pero qué tal si no. Repito, todo el pastel estelar es en Estados Unidos. Si mencionamos una figura, sí puede haber unas figuras, pero ¿dónde se ven las figuras? Siempre son a partir de las rondas decisivas. Y repito, las rondas decisivas se van a disputar en Estados Unidos. Mi conclusión es que el Mundial nos va a dejar poco para México, en el aspecto de lo que se va a disputar en México. Son 13 partidos. Muchas gracias, Héctor Francisco, por aceptar la invitación. Y amigos, nos vemos la próxima semana con otra entrevista con gente que decide sobre este país. Rotativo Digital con Octavio Campos. Suscríbete, danos like, comenta y comparte el video. Nos vemos la próxima.